Hoy lo que vamos a hacer va a ser hablar de funciones de distribución y de su clasificación. Hay que tener en cuenta una cosa y es que en el libro de la asignatura, mm, el planteamiento que se hace es un poquito diferente en el sentido de que primero se trabaja con las funciones de distribución y luego se introducen las variables aleatorias. Yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a hacerlo siempre al revés, a introducir primero las variables aleatorias y luego, como concepto asociado, definir la correspondiente función de distribución. Es cierto que se puede hacer como se hace el libro, porque el concepto de función de distribución puede representar un concepto más general que no tiene por qué estar asociado únicamente a variables aleatorias. Pero, bueno, aquí ya depende de gusto, ¿no? Dentro de donde nosotros vamos a trabajar, realmente vamos a estar trabajando en un espacio medible muy concreto. Recordemos que nuestro espacio medible va a ser simplemente una pareja formado por un espacio muestral y una sigma álgebra dentro de ese espacio muestral. Como enfoque o preparación para el ámbito de las variables aleatorias, nos gustaría trabajar como espacio muestral el conjunto de los reales. Entonces, claro, dentro de los reales uno puede decir, bueno, ¿qué sigma álgebras podemos construirnos ahí? A lo mejor hay muchas sigma álgebras que podemos tener, cierto. Pero hay una que tiene una importancia fundamental, que es con la que solemos trabajar, que es la sigma álgebra de Borel. Precisamente porque se relaciona con los intervalos más importantes que tenemos en matemáticas en los reales. Nuestros intervalos abiertos, cerrados, etcétera. Entonces, esa sigma álgebra de Borel se obtiene no simplemente como todos los intervalos, sino como aquella sigma álgebra mínima que contiene a esos intervalos. Es decir, que si nosotros, si tomamos omega igual a r, podemos considerar la sigma álgebra de Borel, que o bien a mí me gusta ponerle una B caligráfica, o el libro le pone una B con dos rayitas, como si fuese los reales, ¿de acuerdo? Como la sigma álgebra dada por sigma de una cierta familia, vamos a poner la misma I caligráfica que utiliza el libro, donde esta I caligráfica es la familia de todos los intervalos de R. Es decir, están los intervalos abiertos, los intervalos cerrados, los semiabiertos, los semicerrados, los infinitos, los no acotados, todas las posibles opciones, ¿de acuerdo? Y con todas esas posibles opciones de intervalos, tú coges la sigma álgebra. Es decir, la sigma álgebra engendrada por esa familia. Claro, realmente uno lo que se puede plantear es decir, si tengo todos los intervalos y al final me pongo a hacer todas las uniones, todos los complementarios que son como intersecciones, es decir, al final estás haciendo todas las posibles uniones, intersecciones, etcétera, de los conjuntos que tienes ahí, ¿hasta qué punto esas sigma álgebra de Borel no son simplemente todo el posible subconjunto de R? Cuidado porque no es fácil construir conjuntos que no estén en la sigma álgebra de Borel, pero los hay. El ejemplo clásico es el conjunto de Vital, es decir, por lo menos sabemos que hay uno. Es decir, hay que tener en cuenta que el par R con nuestra sigma álgebra de Borel es un espacio medible con esta sigma álgebra de Borel
distinta de las partes de R. ¿Vale? Obviamente, siempre se tiene una de las contenciones. Es decir, se tiene que la sigma álgebra seguro que está contenida en esas partes de R. Lo que ocurre es que existen subconjuntos de R que no están en esa sigma álgebra de Borel. Entonces, realmente, la familia con lo que nos interesa trabajar ahora es con este espacio medible en concreto. Es decir, con esos subconjuntos de R que pertenecen a esta sigma álgebra de Borel. ¿Qué haría falta ya únicamente para cerrar el ciclo y decir, tengo toda la información necesaria para poder trabajar con nuestros sucesos o familias? Añadir una cierta función o medida de probabilidad. Eso es lo único que falta. Entonces, claro, igual que no hay una única sigma álgebra que yo pueda definir sobre los reales, sino que vamos a trabajar con una sigma álgebra concreta, que es la de Borel, dentro del espacio medible R con la sigma álgebra de Borel, tampoco existe una única función o medida de probabilidad. Es posible que existan muchas. Entonces, dependiendo de la situación en la que estemos, nos va a interesar trabajar con una o con otra. Lo que sí es cierto es que va a haber una única que vamos a poder relacionar íntimamente con las funciones de distribución y posteriormente con las variables aleatorias. Y esa única es la que nos va a interesar a partir del siguiente tema como nuestro marco de trabajo. Trabajar únicamente en R con la sigma de Borel y con esa función o medida de probabilidad concreta con la que vamos a trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hacer ya va a ser introducir de forma general ese concepto de función de distribución. ¿Vale? Entonces, vamos a ir ya con nuestra primera definición. Y decimos, venga, aquí, sea f mayúscula, que va de todo R a 0, 1, que es simplemente una función. Entonces, decimos que f mayúscula es una función de distribución y muchas veces lo vamos a ver abreviado como f de, y aquí ponemos la d mayúscula, es decir, la distribución va con la d mayúscula, si verifica las siguientes propiedades. Propiedad número 1 que queremos que verifique, que esta f mayúscula sea una función creciente. Es decir, creciente lo que nos indica es que si tenemos dos puntos x1 y x2, de modo que x1 es menor o igual que x2, entonces f mayúscula de x1 es menor o igual que la f mayúscula de x2. ¿Vale? Segunda propiedad que le vamos a exigir a esta función de distribución, que f sea continua pero por la derecha. Es decir, lo que estamos pidiendo es que si evaluamos el límite cuando x tiende en puntos x sub 0 por la derecha de nuestra f mayúscula de x, eso coincida con lo que vale la f en el punto x sub 0, ¿vale? Con este límite lateral. Queremos también un comportamiento en los extremos de R, es decir, queremos que el límite, cuando x tiende a menos infinito, de nuestra f mayúscula de x, sea 0. Y queremos que el límite, cuando la x tiende a más infinito,
de f de x alcance el otro posible valor máximo, que sería 1. Esto es lo mínimo que vamos a pedirle nosotros para que sea una función de distribución. Como concepto general, simplemente hemos cogido ahora, nos hemos ido de la variable aleatoria y de la probabilidad estadística y hemos dicho un concepto que podría ser perfectamente un concepto de análisis es, llamamos función de distribución a algo que verifica estas 4 propiedades. Perfecto. Lo importante es que de continuidad, lo que le exigimos es continuidad por la derecha. Eso no quita que la función pueda ser también continua completamente, ¿vale? Aunque sea continua por la derecha y no le hayamos pedido continuidad también por la izquierda, sí que tenemos existencia de los límites laterales. Ambos límites laterales seguro que existen. Lo único que sabemos es que uno de ellos es el que quiero que coincida con lo que vale la función. ¿Qué situaciones podemos encontrarnos nosotros con estas funciones de distribución? Es decir, pone algún ejemplo. Podemos tener los siguientes ejemplos como funciones de distribución. Podemos tener casos que sean completamente funciones a trozos. Es decir, cogemos aquí nuestro eje X, nuestro Y, vamos a coger simplemente el valor máximo que es el 1 y yo puedo ir diciendo, pues, me da igual, a lo mejor quiero que valga 0 hasta que llegue, no sé, a este punto por aquí. En este punto quiero que pegue un saltito y ahora vale esta constante. Aquí pega otro saltito y llega hasta este punto. Aquí pega otro saltito y ya llega a lo mejor, si quiero, hasta el 1. Y a partir de aquí ya vale siempre 1. No tiene por qué haber una cantidad finita de saltos. Yo puedo construirme funciones de distribución que tengan una cantidad infinita de saltos. A lo mejor son ejemplos más complicados. Es decir, si esta sería nuestra f de x, pero también podemos irnos a una cantidad infinita de saltos como f mayúscula de x, que sea la mejor, pues, que piense para que quede bonito, sería el sumatorio, bueno, una función a trozos, vamos a hacerlo bien, una función a trozos que sea 0, si ahora veo qué valores coloco, y aquí un sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito. Si pongo hasta infinito, nos quedaría aquí con 1 partido 2 elevado a n, que esta suma vale precisamente 1, ¿verdad? ¿No? Entonces, para tener nuestra correspondiente función, vamos a poner aquí la parte entera de x. Esto sería si la x es mayor o igual que 1, mientras que aquí vamos a poner que si la x es menor que 1, vale 0. ¿Vale? Este es un ejemplo de una función de distribución que tiene infinitos saltos. Y cada saltito, el primero vale un medio, luego un cuarto, un octavo, un 16avo, etc. Y sabemos que al final el límite cuando la x tiende a más infinito sería la serie desde 1 hasta infinito de 1 partido 2 elevado a n que suma 1. Y el límite por la izquierda vale 0. Tenemos una función creciente y es continua por la derecha. Perfecto. También podemos irnos a cosas que no tengan salto, es decir, podemos irnos a ejemplos de función de distribución f de x, que sea, por ejemplo, a ver cómo lo podemos poner para que sea sencillo. Lo más sencillo es a trozos, a lo mejor. Siempre. No tienen por qué ser todas a trozos, ¿no? 0.
Si x es menor que 0 y vamos a coger una sencilla conocida que más adelante le pondremos nombre. 1 menos elevado a menos x si la x es mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Exacto. Tenemos también estos casos. Es decir, esta no tiene ningún salto. Es continua en el punto 0, por la izquierda vale 0, por la derecha nos queda elevado a menos 0, que sería 1, 1 menos 1 también vale 0. O sea que no solo es continua por la derecha, sino que también es continua en el punto 0. O sea que podemos tener ejemplos con casos saltos finitos, infinitos saltos, ningún salto, es decir, que haya continuidad completa. Podemos tener cualquier casuística. Podemos juntar unos con otros sin ningún problema, lo que nos apetezca. ¿Vale? Ahora bien, lo que decíamos es que en nuestro espacio medible R con la sigma álgebra de Borel, de entre todas las funciones de probabilidad que podemos tener, hay una que sí vamos a poder relacionar con las funciones de distribución. Entonces, dentro del espacio medible RB, si f es una función de distribución, vamos a poder asociarle una función o medida de probabilidad P del siguiente modo. Esta P que vamos a tener aquí la queremos relacionar con la función de distribución diciendo, bueno, la función de distribución la puedo evaluar en un punto x de R, ¿verdad? Entonces quiero ver que al fin de cuentas esta función de distribución me devolvía un valor, su imagen estaba siempre entre 0 y 1, ¿verdad? Hay otra cosa en esta asignatura que siempre está entre 0 y 1, ¿cierto? Que son las probabilidades. Entonces tiene sentido plantearse, hombre, si esta imagen de la función de distribución es algo entre 0 y 1, a lo mejor es que viene de una probabilidad. Es decir, si esto puede ser la probabilidad de un cierto suceso, ¿verdad? En este caso, como estamos trabajando en la sigma álgebra de Borel, tiene que ser algún tipo de elemento que esté en esa sigma álgebra. Oye, pues sabemos que están todos los intervalos posibles. Pues justamente el intervalo que nos interesa coger, el conjunto que nos interesa seleccionar ahí, es el dado por menos infinito y cerrado en x. ¿Vale? Esta es la P que nosotros nos estamos inventando aquí, por así decirlo. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con eso? Claro, aquí decimos, coloco eso y nos quedamos tan panchos. Efectivamente, debemos comprobar que eso es una función de probabilidad. Es decir, tenemos un resultado que así nos lo asegura. Proposición. En las condiciones anteriores, tenemos que la terna R con la sigma álgebra de Borel con esta función P que nos acabamos de inventar, por así decirlo, con la relación de que evaluada en esos conjuntos nos dé la función de distribución, es un espacio de probabilidad. Pero ojo,
no solo es un espacio de probabilidad, sino que hemos encontrado una probabilidad P, ¿verdad? Una que verifica esta propiedad. La pregunta es si no habrá a lo mejor otras probabilidades que también verifiquen la misma propiedad, ¿verdad? Porque si nos fijamos, lo único que estoy pidiendo es que la probabilidad en ese conjunto coincida con la evaluación de la función de distribución en el punto X. Pero si yo cojo un conjunto a lo mejor que no tenga este aspecto, uno podría decir, bueno, a lo mejor no tiene por qué coincidir con nada de f. Y ahí puedo pedir que esa probabilidad p tenga un comportamiento distinto en formas de elegirla, ¿verdad? Pues resulta que no. Que estos conjuntos caracterizan completamente a la probabilidad p que le estoy asociando a esta función de distribución f. Es decir, el resultado anterior puede mejorarse con la unicidad de la correspondiente función o medida de probabilidad P. Es decir, que si estamos en las mismas condiciones, y eso sería simplemente, bueno, pues sea f que va de R en 0,1 una función de distribución y vamos a coger eh, nuestro RB espacio medible. Entonces, lo que sabemos es que no solo existe una función de probabilidad que me relaciona con la f, sino que esa es única. Es decir, existe una única p, que como es única, pues podemos llamarla ya si queremos p sub f, función o medida de probabilidad en el espacio medible RB y que esté en este espacio medible, lo que significa es que la terna RB con P F es efectivamente un espacio de probabilidad tal que la probabilidad sub F de los conjuntos de la forma menos infinito X, la coma se ha ido para el otro lado, no sé por qué, menos infinito X, coincide con lo que vale la función de distribución F en el punto X. Y esto es válido para cualquier punto X que cojamos de R. O sea que tenemos un buen comportamiento de estas funciones o medidas de probabilidad. ¿De acuerdo? Aunque no vayamos a estudiarlo o no vaya a ser nuestro caso tan habitual, porque casi siempre vamos a estar trabajando en R. Es cierto que en ocasiones a lo mejor trabajaremos en un cierto subconjunto de R. Entonces, este resultado también sigue siendo cierto cuando trabajamos con un subconjunto de R, siempre y cuando tenga esa extensión del buen comportamiento a ese subconjunto. ¿Qué queremos decir con eso? Lo voy a poner como una nota, aunque en realidad aparece como una proposición en el libro, ¿no? Bueno, si tenemos
un cierto omega contenido en R y una f que vaya de R en 0, 1, que sea función de distribución, sabemos seguro que tenemos una única función de probabilidad asociada a la f en todo R con la sigma álgebra de Borel. Es decir, sabemos que existe una única P mayúscula su f en R con la sigma álgebra de Borel, tal que, como hemos dicho, la P su f de esos menos infinitos x nos dan la f de x para todo x real. La pregunta es, ¿y si de algún modo resulta que tenemos toda la información no concentrada en R, sino de algún modo concentrada en el conjunto omega? ¿Eso qué sería? Si resulta que la probabilidad, su f, cuando yo cojo cualquier subconjunto B, ¿dónde? Voy a ponerlo mejor abajo. Si resulta que cuando yo evalúo la probabilidad su f de un conjunto B, pero resulta que ese conjunto B tiene que ser un elemento de mi sigma álgebra de Borel, ¿verdad? Es decir, un subconjunto B perteneciente a la sigma álgebra de Borel, pero que ese subconjunto B no esté en el omega. Es decir, que el B esté contenido en el complementario de omega, ¿verdad? Entonces, si tenemos que esta probabilidad vale 0, siempre que tú cojas cosas que estén fuera del conjunto omega, en realidad, ¿para qué queremos trabajar fuera del omega? Si todo lo que haya fuera del omega sé que tiene probabilidad 0, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a encontrar también una única P, pero en el conjunto omega con la sigma álgebra de Borel subíndice omega. Que recordemos que esta sigma álgebra de Borel subíndice omega lo que hacemos es intersecar, es decir, esta sigma álgebra de Borel su omega no es otra cosa que coger la sigma álgebra de Borel e intersecarla con el subconjunto omega. Es decir, todos los subconjuntos que cojamos los intersecamos con el conjunto omega. Pues puede encontrar una única función o media probabilidad ahí. Podemos llamarla si queremos a lo mejor P su omega también, ¿no? Ya que tenemos todo con omega. Tal que esta P su omega, claro, ahora necesito coger elementos de este B su omega, ¿verdad? Y los conjuntos del B su omega, ¿cómo eran? Para que esto coincidiese con la función de distribución, tenía que coger estos conjuntos menos infinito x. Pues lo que voy a hacer va a ser coger los conjuntos menos infinito x, que son los que yo cojo de aquí, pero intersecado con el elemento omega, ¿verdad? Y eso va a coincidir con la función de distribución en el punto x. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí bien? Sí. Eso es lo que estamos haciendo. Es decir, que en realidad, esa realmente, si lo queremos escribir bien como tal, si queremos ser muy precisos, lo que estamos haciendo aquí es que esta función P su omega no es otra cosa que la restricción. Bueno, pone aquí paréntesis, porque en realidad
esta P su omega no es otra cosa que coger la P su F, pero restringida ¿a qué espacio? Al conjunto Omega. B su omega. O sea que no es una nueva función que yo tenga que buscar la definición, no, es la misma que ya teníamos, la misma de la cual sabíamos la existencia. Solo que lo que estamos haciendo en realidad es trabajar únicamente con subconjuntos del espacio B su omega. ¿Vale? Muy bien. Vamos a seguir avanzando y estudiando propiedades de nuestras funciones de distribución. Nosotros hemos dicho que ¿qué propiedades tenía nuestra función de distribución? Crecimiento. Creciente. Había una Continúa por la implícita, derecha. exactamente, había una implícita a priori, que era la imagen está en 0,1, Ujú. que sea creciente y de continuidad que le pedíamos. Continúa por la derecha. Únicamente por la derecha, ¿verdad? Ujú. Eso implica que la función puede ser no continua. Sin embargo, no puede fallar en demasiados puntos. Aunque no sea continua, necesitamos un tope o una cota de la no continuidad de nuestra función. Entonces, si tenemos f que vaya de r en 0,1, que sea una función de distribución, vamos a denotar dar con d normal al conjunto de puntos de discontinuidad de nuestra f mayúscula. Obviamente, observemos que si f es continua, en particular, tienes el conjunto D. El vacío. Como es continua, no hay ningún punto de discontinuidad, por lo tanto ese conjunto D sería el conjunto vacío. Obviamente el conjunto vacío es un subconjunto de R, ¿verdad? Luego, la pregunta natural que nos hacemos es ¿cómo de grande puede ser D? Sabemos que D es un subconjunto de R. Tenemos casos en los que D es el conjunto vacío, que es lo mínimo posible. ¿Vale? Puedo buscar ejemplos de funciones que sean discontinuas en un punto. Una función a trozos sencilla. O que sean en dos puntos. O a lo mejor, como en el ejemplo que poníamos antes, con esa serie del 1 partido 2 elevado a n, que sea discontinua en infinitos puntos. ¿Cuánto más podemos avanzar? Pues claro, realmente, si somos muy precisos, ¿no? Y aquí entra el análisis abstracto, ¿no? Para juntarlo todo. Hemos dado un ejemplo en principio donde el conjunto de puntos D es n. Es un conjunto numerable. Si hubiese un conjunto mayor de puntos que n, mayor que numerable, según la hipótesis del continuo, si la asumimos como cierta, no existe nada entre
que tenga cardinalidad entre los naturales y R. Por lo tanto, el siguiente salto ya sería que sea discontinua en todos los puntos. Entonces, la pregunta es, ¿puedo pasar de discontinuidad numerable a una discontinuidad no numerable? No, no vamos a poder. Entonces, el conjunto de puntos de discontinuidad va a ser a lo sumo numerable. Es lo que nos dice el siguiente resultado. Proposición. Lo que nos dice es que, dada f, que vaya de todo R en 0, 1, función de distribución tenemos que vamos a poner este enunciado distinto en el libro para darle un poquito más de glamour, ¿no? Que la cardinalidad del conjunto de puntos de discontinuidad es siempre menor o igual que Aleph 0, que es la cardinalidad del conjunto de los naturales. Es decir, o hay una cantidad finita o hay una cantidad como mucho numerable, pero según Aleph 0, de puntos de discontinuidad. Lo cual está muy guay. Esta proposición en el libro tiene una segunda parte. Tiene una segunda parte que a mí no me gusta especialmente cómo viene escrita, porque te dice que además esa función de distribución se puede descomponer como suma de dos funciones que no tienen por qué ser funciones de distribución, pero que verifican crecimiento, que en el menos infinito van a 0, que en el más infinito van a 1, donde una es continua, la otra es una cosa saltos, pero 2 páginas después es donde introduce lo que sea una función a salto. Entonces, no tiene mucho sentido que pongamos un resultado y después introduzcamos los conceptos de ese resultado. Realmente hay un resultado mucho más fuerte que el que prueba el libro, que es lo que se llama el teorema de descomposición de Lebesgue. Entonces, esta segunda parte de esta proposición, aunque viene en el libro, nos la vamos a saltar para cuando veamos la clasificación y vamos a meterla al final cuando ya sepamos la clasificación de nuestras variables aleatorias. Porque en realidad ese teorema tiene un nombre propio, que es el de teorema de descomposición de Lebesgue, que podemos afinarlo un poco más de cómo hace el libro. Porque el libro además te lo pone luego como una nota diciendo, oye, que en verdad estas cosas que no son funciones de distribución, sí que las podemos convertir en funciones de distribución. Leñe, pues entonces ponle el nombre al teorema, que es importante, ¿vale? Entonces, vamos a cambiar esta cosa con respecto al libro. Una vez que ya tenemos esto, ya vamos a entrar forzosamente en nuestra clasificación de funciones de distribución, ¿vale? Entonces, a la hora de clasificar las funciones de distribución, y más adelante, como haremos también las variables aleatorias, ¿no? Pero de momento vamos a hacerlo únicamente con funciones de distribución, podemos tener las siguientes opciones. Es decir, vamos a tener una clasificación de 4 posibles clases de funciones de distribución. ¿De acuerdo? Esas 4 posibles clases tenemos, por un lado, las que son discretas. Por otro lado, las que son absolutamente continuas. Por otro lado,
y aquí tenemos un doble nombre, uno puede decir, hablamos de discreta, y el caso guay sería continua. ¿Por qué saltamos absolutamente continua? Y no pasamos primero por continua, porque absolutamente continua nos da la sensación como que tengo continuidad y una propiedad adicional que la convierte en absolutamente. Entonces, podríamos haber comenzado por las continuas a secas. Ya, pero resulta que esas continuas a secas son bastante más complejas de trabajar con ellas. Y no podemos obtener tanta información como con las absolutamente continuas. Por eso, las que son continuas a secas, por así decirlo, las llamamos o bien continuas o bien singulares. Y ya el nombre de singulares te da una pista de decir, "Ñe, ñe". A lo mejor no son tan normalitas como Algo va a fallar. nos esperamos, ¿sabes? Algo raro tienen que tener ahí un toquecito dado, ¿no? Y por último, que esto yo es para tener toda la casuística posible, tú puedes decir, bueno, ¿y si tengo combinaciones de estas cosas? Ah, pues sí, pues eso es lo que llamamos simplemente las mixtas. Aquí no nos quebramos la cabeza, es decir, mixtas simplemente, esta es la más sencilla de definir, es cualquier combinación de las tres anteriores. Ahora vamos a estudiar cada una de esas tres anteriores que tenemos, ¿vale? Realmente, por así definirlo, las dos únicas que vamos a estudiar son las discretas y las absolutamente continuas. ¿Por qué? Porque las mixtas son combinaciones de las anteriores. Y las continuas o singulares son cuando la f es continua, pero no es absolutamente continua. Entonces, nosotros siempre, raro es el momento en el que no vayamos a trabajar con una que sea discreta o absolutamente continua. Que sí, que tenemos ahí esa clasificación y que también sepamos que existen las singulares, que hay mixtas. Bueno, con las mixtas sí vamos a trabajar casi siempre. También como combinación de discreta y absolutamente continua, ¿no? Pero que lo que son las singulares, vamos a como taparnos el ojito y decir, están ahí pero no las veo, ¿sabes? Y no pasa nada. Así no nos estorban. Entonces, vamos primero al caso de las discretas. Vamos a recordar que aquí estamos trabajando de momento únicamente con funciones de distribución, no con variables aleatorias. ¿Vale? Entonces, supongamos, um, pongamos que tenemos una f que va de r en 0, 1, función a secas que puede expresarse como la f de x igual a sumatorio para, vamos a coger n perteneciente a una cierta familia de índices i mayúscula y vamos a coger aquí unos valores p sub n que estamos sumando, ¿vale? Pero siempre y cuando cojamos aquí, pues por ejemplo, unos valores x sub n menores o iguales que x, ¿de acuerdo? ¿Y qué relación tenemos entre p sub n y x sub n? Esto es simplemente el valor que tiene en cada uno de estos puntos. Esto es simplemente, las p sub n son
unos valores constantes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que aquí estamos diciendo es que estamos sumando esos valores hasta o de un punto X que me indica el P sub n. Donde lo que estamos diciendo es que la relación que hay precisamente es que el P sub n de X, esta función, si quieres podemos poner aquí P sub n de X, esto vale una cierta constante P sub n si X vale X sub n. Mientras que esto vale 0 si X es distinto de X sub n. Como decir, son unas funciones que concentran la información en un único punto, ¿no? Y lo que estamos haciendo es sumar, al poner para X sub n menor o igual que el X, estamos sumando hasta ese cierto punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con esta función que tenemos aquí? De momento no le hemos puesto ninguna condición adicional sobre los valores P sub n, ¿verdad? Hemos cogido únicamente una suma de cosas constantes, ¿cierto? Entonces, para esa suma de cosas constantes, como es una suma de cosas constantes, lo que tiene pinta es que esta función va a tener un valor constante. Cuando llegue al siguiente punto x sub n, va a sumar el valor p sub n, va a pegar un salto. Cuando llegue al siguiente punto xn más 1, va a sumar el valor p sub n más 1, va a pegar otro salto, ¿verdad? Y va a estar tomando valores constantes. Entonces, esta función expresada de este tipo, esto es lo que se conoce como una función de salto. ¿Vale? Entonces, vamos a cambiar una cosa, y es que aquí había puesto que la función f fuese a 0, 1, ¿verdad? En principio, esta función o esta definición que he puesto sería válida para todo R, ¿vale? Voy a pedirle propiedades adicionales a estos valores P sub n. Si nos fijamos además, esta función de salto es una función discontinua, ¿verdad? ¿En qué conjunto es discontinua? En cada punto x sub n hay un salto de la función, ¿verdad? Por lo tanto, las discontinuidades están concentradas en los puntos x sub n, es decir, ese conjunto de puntos de discontinuidad de esta función f no es otra cosa que el conjunto de puntos x sub n con n perteneciente a y, ¿verdad? Estos son los puntos de discontinuidad. Bueno, pues resulta que si la suma desde para n perteneciente a y de estos p sub n, de los p sub n, de los valores únicamente, vale 1 y estos valores p sub n son mayores estrictos que 0 para todo n, entonces la función anterior, esta f mayúscula, ya no va de R a R en general, sino que puedo afinar un poco más y decir, como mucho voy a sumar todos los elementos, ¿verdad? Por lo tanto, lo máximo a lo que voy a llegar es a 1. Es decir, esto es una función que va a 0, 1 y que se convierte automáticamente en una función de distribución. Función de distribución donde le vamos a poner un nombre especial a esta función de distribución. Es decir, una función de distribución que llamamos discreta. ¿De acuerdo? Igual que estos valores que tenemos aquí, x sub n, son los puntos de discontinuidad, podemos estudiar qué ocurre con estos valores p sub n, que son las imágenes que toma, ¿verdad? Realmente no es otra cosa que la imagen que toma en cada punto x sub n. Pues la familia de valores
P sub n con n perteneciente a I se llama función de probabilidad asociada a la F mayúscula. Y se verifica que esos valores que tenemos aquí, esos P sub n, van a ser justamente una probabilidad de un cierto punto o conjunto X sub n, ¿verdad? Y la correspondiente probabilidad, ¿cómo se relaciona? Se relaciona cogiendo la función de distribución en el punto X sub n y restándole la función de distribución que tenemos en el punto X sub n menos. Ojo, esto que tenemos aquí en realidad es un límite, es decir, que esto en realidad no es otra cosa que lo que vale la función de distribución en el punto X sub n, y aquí en realidad tenemos menos el límite cuando x tiende al punto X sub n por la izquierda de la f de x. Es decir, cada salto es la diferencia de los valores consecutivos que tiene nuestra función de distribución, por así decirlo. ¿Hasta ahí bien? Sí. Lo importante es que únicamente las funciones de distribución discreta tienen asociada una función de probabilidad. No existe para ningún otro tipo de función de distribución. ¿Vale? ¿Cuáles son algunos ejemplos que conocemos de funciones de distribución discreta? Realmente a lo mejor los conocemos como variables, ¿no? Pero también lo podemos hacer con la función de distribución. Es decir, algunos ejemplos clásicos de funciones de distribución discreta serían, por un lado, la binomial. ¿Y la binomial qué tenemos? Me da igual que me des el valor o bien de, lo diré, de la función de probabilidad o de la función de distribución. Vamos a dar todos los elementos. Lo importante es que la función de distribución la estoy caracterizando por el conjunto de puntos donde no es continua, ¿verdad? Que son esos puntos x sub n. En ese caso, ese conjunto de puntos de discontinuidad, ¿verdad? Donde hay un cambio, sería el 0, el 1, 2, así hasta un cierto n mayúscula o n minúscula o k, lo que tú prefieras poner. En ese caso, ¿cuál es esa probabilidad P sub n? Sería precisamente coger, o si lo queremos poner como hemos hecho antes, ¿no? Sería la probabilidad aquí, esto, de el conjunto x sub n, ¿verdad? Que en ese caso el conjunto x sub n es cada uno de estos números, ¿cierto? Sería probabilidad de cada punto x sub n que cojamos nosotros perteneciente a este conjunto, o lo que es lo mismo, la probabilidad simplemente podemos pensarla como de los numeritos n, donde esta n va variando de 0, 1, 2 hasta el n mayúscula, ¿verdad? Y entonces, esto no es otra cosa que el número combinatorio n mayúscula sobre n por una p minúscula, que es una constante que nos va a quedar elevado a n, por el 1 menos p, todo eso elevado al n mayúscula menos n, donde aquí lo que tenemos es que este numerito n mayúscula es un número natural cualquiera. Por otro lado,
P es un número que varía entre 0 y 1, que es lo que caracteriza nuestra distribución binomial. ¿Quién sería la correspondiente función de distribución? La f de x. Si nos vamos al libro, en el libro aparece la suma desde n igual a 0 hasta la parte entera de x de n mayúscula n por el p elevado a n por el 1 menos p elevado a n. Claro, aquí hay que tener cuidado en el siguiente sentido. Esto es válido si la x toma ¿qué valores? Si toma valores que están comprendidos entre 0 y n. ¿De acuerdo? Y ahí puedes tomar el 2,7 si te apetece. La duda es, imagínate que la x valiese n mayúscula más 1. A priori en la serie no había ningún problema en sustituir, ¿verdad? La duda es, ¿cómo se define el número combinatorio n sobre n mayúscula más 1? Tenemos dos vías posibles. O decir, mira, eso no está definido, pero entonces tendría un problema. Si eso no está definido, no puedo tener mi f mayúscula definida para ese punto, ¿verdad? Y la f mayúscula tiene que estar definida para todo r. ¿La otra opción cuál es? Ah, vamos a tener un convenio donde si me voy a puntos donde el número combinatorio no funciona bien, lo defino como 0. Sería una opción. Para evitar problemas, lo que vamos a hacer va a ser decir, esto va a funcionar bien siempre que el x esté en nuestro intervalo 0, n mayúscula. Y lo voy a definir como 0 si el x no pertenece al intervalo 0n. En el libro no se hace tanta apreciación porque a esta función que aparece aquí la llaman simplemente distribución. Es decir, esto que aparece aquí es lo que se llama la distribución binomial. Pero si somos un poco más precisos, la distribución binomial no tiene por qué ser una función de distribución. La función de distribución es esta función a trozos completa. Para hacerlo todo fine, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, que tenemos que tener cuidado porque muchas veces vamos a hacer un abuso de notación y vamos a llamarla mejor distribución, función y distribución de forma indistintiva, aunque en realidad son cosas distintas. Tenemos que ser un poco más precisos con qué necesito que sea una función de distribución con las propiedades que debe verificar. ¿Es esta suma? Es que entonces no está... No, ya, bueno, cuando eso lo hacemos cero. Ya, ¿ves? Sí, yo te entiendo. Pero deberíamos ser formales y colocarlo bien por lo menos la primera vez que se define esto. ¿De acuerdo? Siguiente ejemplo clásico que tenemos, lo que llamamos nosotros la función o la distribución geométrica. En la geométrica lo que vamos a tener como conjunto de discontinuidad D va a ser todo el conjunto de los naturales. Nuestra función de probabilidad P sub n va a ser simplemente una probabilidad P por el 1 menos P, todo eso elevado a n menos 1. Y aquí lo que tenemos de nuevo es que esta P es un valor comprendido entre 0 y 1. Aquí de momento no vamos a meternos en esto, ¿qué representa la P? ¿Qué representa? No, no nos metemos ahí porque no estamos trabajando con variables aleatorias que sí tienen esa interpretación del experimento. Aquí estamos trabajando con funciones de distribución. Entonces, esa interpretación la estamos perdiendo de momento y la recuperaremos más adelante cuando trabajemos con las variables aleatorias. ¿Cuál sería la correspondiente función de distribución? Si ponemos la f de x, claro, aparece el mismo problema.
En el libro aparece simplemente 1 menos p elevado a x. ¿De acuerdo? Ya esto no es como antes que uno puede decir, bueno, ya, claro, es que no hacía falta ponerlo como una función a trozos, porque cuando te aparezca el número combinatorio de algo que no tiene sentido, eso lo hemos dicho que es cero. Vale, venga, te lo puedo comprar. Pero aquí, si tú coges y dices, a priori esto está pensado para todos los valores x que sean mayores o iguales que cero, o mayores o iguales que 1. La pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, en el punto cero? Si la x vale cero, entonces esa probabilidad, ¿cuánto vale ahora? 1 menos p elevado a 0 sería 1, ¿verdad? 1 menos 1 es 0. Ah, funciona bien. Vale, y si cojo la x como el menos 1, claro, ahí de repente nos queda 1 menos p elevado a menos 1. Ahí tendríamos 1 menos 1 partido 1 menos p. Que nos quedaría 1 menos p menos 1 entre 1 menos p. Y eso vale menos p entre 1 menos p. Si la x vale menos 2, cada vez eso se va haciendo peor, ¿verdad? Entonces, eso de repente no tiende a cero, todo eso son valores constantes. Es decir, si simplemente decimos esto es la función de distribución, estamos cometiendo un error porque esto no es una función de distribución. Esto es algo que es casi una función de distribución cuando yo lo defino para valores x que estén dentro del conjunto D, es decir, para x mayor o igual que 1. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre si cojo los valores x menores estrictos que 1? Que ahí podemos tener problemas y para evitar ese problema lo que hacemos es definirla como 0. Esta función sí es una función de distribución. De nuevo, ¿qué es lo que se hace? A la parte, por así decirlo, que nos interesa, en lugar de llamarlo a lo mejor función de distribución, podemos llamarlo simplemente la distribución geométrica. Pero como digo, tenemos que tener cuidado porque no son la misma cosa. No es lo mismo la distribución geométrica que la función de distribución geométrica. Falta la palabra función, por así decirlo. ¿Vale? Último ejemplo que vamos a ver así discreto antes de irnos a los continuos o a los absolutamente continuos, la Poisson. En la Poisson vamos a tener un conjunto de puntos T de discontinuidad similar, solo que aquí vamos a tener no solo naturales, sino que también añadimos el cero. Esto es lo que más me gusta del libro, que ponga los naturales unión en cero. Entonces, aquí, para nuestra P sub n, esta tiene una forma un poquito más rareta. Vamos a tener e elevado a menos lambda, tenemos por otro lado el lambda elevado a n, todo eso dividido entre n factorial. Aquí lo que tenemos es que este lambda es un parámetro positivo. Claro, ya no vamos a tener una formulación explícita de la función de distribución, porque ya nos queda una serie bastante más complicada de calcular. Lo podemos poner a trozos, lo único que vamos a dejarlo una parte como una serie, la suma de esos p sub n, y ahí no hay mucho más que podamos simplificar. Por eso no solemos expresarla. En la distribución geométrica que sí hemos sacado o sí hemos sido capaces de calcular esa serie porque teníamos precisamente una serie geométrica. En la serie geométrica podemos calcular sus sumas. La Poisson en realidad surge o se obtiene como un proceso límite de una binomial cuando tenemos un buen comportamiento del número de intentos con respecto a la probabilidad que van teniendo esos intentos. Y eso permanece constante y esa constante es lo que llamamos lambda. Lo probaremos más adelante cuando trabajemos con variables aleatorias, que precisamente la Poisson es el límite de una binomial, ¿vale? Bajo ciertas condiciones de estabilidad. Vamos a la siguiente familia importante de funciones de distribución que vamos a tener, que son las absolutamente continuas. Es decir, ahora vamos a tener nuestra familia de absolutamente continuas.
Entonces, ¿qué vamos a pedirle a las funciones de distribución absolutamente continuas? Para empezar, necesito o van a tener un concepto propio de las absolutamente continuas. ¿Cuál era el concepto propio que tenían las discretas que no tenían ningún otro tipo de función de distribución? La probabilidad, la La de función de función de probabilidad, sí. probabilidad. Pues vamos a tener un concepto análogo para las absolutamente continuas. Entonces, dada f mayúscula, que vaya de R en 0, 1, que sea una función de distribución, diremos que f mayúscula es absolutamente continua si existe otra función, vamos a llamarla f minúscula, que va de R en R, con f de x que sea siempre mayor o igual que 0 para todo x perteneciente a R, tal que hay una relación entre estas dos funciones. Y es que si yo cojo f de b menos f de a, eso lo puedo expresar como la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Y esto sería para cualesquiera a y b números reales con a menos estricto que b. Si te fijas, esto nos está diciendo una condición muy importante de esa función f minúscula, ¿verdad? Y es que para poder plantear la integral entre a y b de f de x, eso significa que esa función tiene que ser integrable, integrable Riemann. Es decir, de aquí deducimos que nuestra función f tiene que ser integrable Riemann en todo el intervalo AB. Y esta función f va a recibir un nombre especial. Como es el nombre o es el elemento propio de nuestras funciones de distribución absolutamente continuas, en ese caso, la función f minúscula se llama función de densidad asociada a nuestra función de distribución f mayúscula. Aunque tenemos esta formulación, la pregunta es si esto puede expresarse de otro modo, a lo mejor un poquito más bonito. Y vamos a pensar en las propiedades que tienen las funciones de distribución. Si yo tomase el límite cuando la x tiende a más infinito, en la parte derecha me quedaría una integral impropia entre a y más infinito. Mientras que en la parte izquierda, f de a es una constante, entonces no se ve afectada cuando tomo el límite al tender la b a más infinito. ¿Pero a qué tiende la f de b cuando b tiende a infinito? Más infinito, por ser una función de distribución. Tendría a 1, ¿verdad? O sea que esa expresión me quedaría 1 menos f de a. Si ahora tomo límite cuando la a tiende a menos infinito, en la parte derecha, la integral se convierte entonces en la integral entre menos infinito y más infinito de f de x. El 1, como es una constante, se me queda tal cual, pero el f de a, al tomar límite cuando la x tiende a menos infinito, por ser una función de distribución, tiende a 0. A cero. O sea que nos queda 1 menos 0. Por eso lo más habitual es escribir como caracterización de funciones de densidad que la integral en todo su dominio, en todo R, vale 1. Es decir, una caracterización
equivalente y bastante habitual para las funciones de densidad es que esa integral en todo R de la f de x diferencial de x valga 1. Si utilizamos esta información, en realidad, tomando el límite como hemos hecho antes, también podemos reescribir el comportamiento. Es decir, con una idea similar, podemos expresar entonces nuestra función de distribución. Vamos a ponerle un valor x, ¿verdad? Si en esta expresión que tengo aquí simplemente cambio la b por x y hago límite únicamente cuando la a tiende a menos infinito, nos quedaría f de x menos 0, ¿verdad? Y eso nos daría el qué? La integral entre menos infinito y x. Ahora, como hemos llamado x en lugar de b, para no confundirnos con este f de x, vamos a cambiar y poner aquí la variable muda f de t diferencial de t. ¿Cierto? Entonces esta es la relación habitual con la que solemos escribir la función de distribución con respecto a la función de densidad. Esto es válido para todo x perteneciente a R. Y además podemos generalizar el primer teorema fundamental del cálculo integral para obtener entonces que la f' en un punto x nos da justamente nuestra función de densidad evaluada en ese punto x. ¿Vale? O sea que tenemos una mejor clasificación de nuestra función. Cosa importante. La f es una aplicación o una función, la f mayúscula, la función de distribución, es continua. Ya me ibas a reñar, ¿eh? La función de distribución es continua. No solo eso, la función de distribución es derivable. Claro, ¿dónde hemos obtenido la continuidad de la f mayúscula? Si existe la f' es porque tiene que haber por lo menos continuidad. Es decir, vamos a poner aquí una nota. Observemos que al existir f', tenemos que la f mayúscula función de distribución es continua. Sin embargo, la función de densidad f minúscula no tiene por qué ser continua. Es cierto que en muchos ejemplos con los que trabajamos solemos tener funciones de densidad que también son continuas. Y entonces pensamos que todo tiene que ser continuo. No, la función de densidad f minúscula puede estar definida a trozos. Y no solo estar definida a trozos, sino estar definida a trozos de forma discontinua. No hay ningún problema. Porque lo que me interesa es la continuidad de la función de distribución f mayúscula. ¿Vale? Eso es lo importante ahí. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos clásicos también de funciones de distribución absolutamente continuas. Algunos. Y aquí tenemos que corregir algunas cosas del libro. Ejemplos clásicos de funciones
de distribución absolutamente continuas son, por un lado, la exponencial, que realmente siempre lo he visto como exponencial negativa puesto, pero bueno, aquí lo llaman simplemente exponencial, ¿vale? Tenemos dos formas. O lo caracterizo mediante su función de densidad o mediante su función de distribución. O doy las dos cosas en caso de que pueda. Hay que tener en cuenta que es muy posible que haya casos en los que no pueda dar la función de distribución, porque estamos hablando de integrar una cierta función. Y cuando integramos, las integrales no siempre son fáciles de calcular. Y aunque exista, es posible que no podamos expresarla mediante combinación de funciones elementales. Entonces, que sepa que hay algo ahí, más allá de valores numéricos, no vamos a poder hacer. Pero bueno, para la función exponencial negativa, ¿cuál sería la correspondiente función de densidad f minúscula? En el libro aparece 0 si x es mayor o estricto que 0, perdón, menor o estricto que 0, y luego aparece e elevado a menos x si x mayor que 0. ¿Es el problema de esta definición? Bueno, para empezar, que no sabemos lo que vale en cero. ¿El qué? Para empezar, no tienes. ¿Y si x vale cero? ¿Cuánto vale? Claro, y si vale 0, ¿no? Porque la función f minúscula va de R a R. Que vaya de R a R significa que tienes que estar definida para todos los puntos reales. ¿Qué ocurre en realidad? La definición que tú hagas de la función de densidad en un punto no te va a No afectar importa. al aspecto que tiene la función de distribución porque estás integrando en un único punto. Entonces, hay muchos sitios en los que muchas veces se obvia. Y el igual dice, no pongo el igual porque, ¿qué más da? No afecta. Que lo quieres poner aquí en el cero, que lo quieres poner aquí en el mayor igual que cero, que quieres decir, oye, vale cero si la x menor que cero, y como yo le puse a mis alumnos un día, y vale 15 millones si la x igual a cero. Pam, todo dejado el ejercicio en blanco. Digo, no puede ser, ¿qué más da? Que vale 15 millones, no pasa nada. Pero bueno, es cierto que muchas veces se hace ese abuso de notación de decir, bueno, en ese punto que puede haber a lo mejor discontinuidad o lo que sea, lo quito y no me afecta porque ¿qué más da lo que valga la integral en un punto? Yo prefiero ponerlo en la medida de lo posible, ¿sabes? Y casi siempre con la misma idea de continuidad por la derecha después, mm, me gusta ponerlo en el mayor o igual casi siempre, pero no afecta en mucho. En este caso sí podemos calcular la correspondiente función de distribución f mayúscula. ¿Y aquí qué nos quedaría? Nos quedaría entonces, obviamente, 0 si la x es menor que 0, porque estoy integrando todo el rato 0. Pero luego, cuando la x sea mayor o igual que 0, si integramos esto entre 0 y el punto correspondiente, la integral en 0 nos va a dar 1 menos el e elevado a menos x. ¿Vale? Aquí sí tenemos tanto función de densidad como función de distribución. Y a todo ese conjunto lo llamamos, a lo mejor si queremos, distribución exponencial. ¿Qué es una distribución exponencial? Aquella función de distribución que tiene como densidad esta de aquí. ¿Vale? Siguiente ejemplo. Jugando un poco con estas exponenciales podemos llegar a la distribución de Laplace. ¿Qué tenemos aquí como función de densidad? Como f de x, en lugar de coger 0 y elevado a menos x, ¿no? Vamos a como repartir un poco entre los dos sitios, ¿no? Voy a coger aquí un e elevado a x medio, pero cuidado, el medio está, voy a ponerlo mejor. Ponerlo aquí, e elevado a x partido de 2. Y luego aquí, esto sería si la x es menor que 0. Y luego vamos a tener el e elevado a menos x
partido de 2 si la x es mayor o igual que 0. Estas también son fáciles de calcular, por lo tanto aquí tenemos también nuestra f mayúscula de x, función de distribución, que ¿quién sería? Sería la e elevado a x partido de 2 si la x es menor que 0 y cuando integre ahora esta parte de aquí, ¿qué nos quedaría? 1 menos e elevado a menos x partido de 2 si la x es mayor o igual que 0. Ojo, hay que tener cuidado porque pasar de la f mayúscula distribución a la f minúscula densidad es tan sencillo como derivar trozo a trozo. El recíproco no es cierto. Es decir, no es una integral indefinida, es una integral definida. Por eso no es, la integral de elevado a x entre 2 me da elevado a x entre 2. Pero la integral de elevado a menos x entre 2 no me da la integral, no me da el 1 menos. Claro, porque no estamos haciendo una integral indefinida, estamos haciendo una integral definida desde el menos infinito hasta ese punto. ¿De acuerdo? Por eso tenemos que tener cuidado con que un recíproco o un sentido sí es sencillo, que es derivar, pero integrar no, porque no es una integral indefinida, sino una integral definida. Estas funciones admiten una generalización, es decir, aquí Laplace, vamos a poner aquí una nota o vamos a poner un cuadradito aquí. Y es que se puede generalizar Laplace con... Aquí si nos fijamos, ¿cuál es la diferencia? En esta función de densidad que aparece en esta f de x, tenemos e elevado a algo dividido entre 2, ¿verdad? Si el algo es mayor o igual que 0, nos queda menos x. Si el algo es menor que 0, nos queda lo mismo, pero cambiado de signo. O sea que parece que ahí hay un valor absoluto de x, ¿verdad? En ese caso está multiplicado por 1, pero en realidad podemos tener un cierto número menos alfa por el valor absoluto de x, ¿verdad? En el caso que hemos puesto anterior, como primera opción sería coger alfa igual a 1, pero podemos generalizarlo. La única diferencia, ¿cuál es? La función de distribución queda igual, solo que multiplicada los exponentes de las exponenciales por alfa simplemente. Es la única diferencia. En lugar de tener elevado a x, tengo elevado a alfa x. Abajo tengo la misma expresión, pero en lugar de tener elevado a menos x, tengo elevado a menos alfa x. Por eso es una generalización. Vamos ahora con cuatro integrales que son más clásicas y que ya empiezan a ser más difíciles porque no vamos a poder caracterizar o dar una expresión explícita de la correspondiente función de distribución, salvo en un caso que es muy sencillito. Primer caso, ¿cuál sería lo que llamamos la distribución gamma? En la gamma tenemos como función de densidad asociada una f de x minúscula que tiene un parámetro alfa elevado a p, dividido entre gamma del número p por x elevado a p menos 1 y todo eso por e elevado a menos alfa x. Todo esto sería con nuestro alfa mayor que 0 y el p mayor que 0. ¿De acuerdo? La función de distribución. No es nada sencilla sacar esa función de distribución de forma explícita. Entonces por eso simplemente damos la función de densidad. Lo que sí sabemos es dónde está definida esa función de ese modo en realidad. Porque hay una trampa y es que aquí, en realidad, muchas veces para evitar trabajar con funciones a trozos, lo que hacemos es multiplicar por una función indicador. Una función que vale 0 o vale 1 en un determinado conjunto. Entonces, en el caso de la función gamma, lo que tenemos es una función indicador en el conjunto 0 más infinito abierto de x.
¿Esto qué significa? Que la función de densidad en realidad es la función a trozo que vale eso en ese conjunto y vale 0 si la x es menor o igual que 0. Y aquí estamos trabajando con nuestros parámetros que serían alfa mayor que 0 y p mayor que 0. Siguiente ejemplo clásico que tenemos después de la función gamma, tenemos la función beta. Aquí lo que tenemos sería f de x, se llama función beta, porque aquí aparece involucrada la función beta de p y q por el x elevado a p menos 1 por el x elevado, el 1 menos x elevado a q menos 1. De nuevo, esto sería una función indicador en el intervalo 0,1 abierto y 0,1 de x, donde aquí estos parámetros p y q son los dos mayores o iguales que 0. ¿Vale? Por recordar, aquí aparece la función gamma, por eso esta distribución se llama la distribución gamma. Aquí aparece la función beta, por eso esta función o esta distribución se llama distribución beta. ¿Quién era esta función gamma de p? Es la integral entre 0 y más infinito de el x elevado a p menos 1 por e elevado a menos x diferencial de x. ¿Quién es esta función beta de pq? La función beta de pq se parece mucho a este núcleo que tenemos aquí porque estamos integrando entre 0 y 1 la función x elevado a p menos 1 por el 1 menos x, ya voy a poner el exponente, el 1 menos x elevado a q menos 1 diferencial de x. ¿De acuerdo? Esas son nuestras dos funciones así importantes. ¿Vale? Una pregunta, para el indicador, porque en la gamma lo has puesto de 0 a más infinito y el otro de 0 a De 1. 0 a 1. ¿Y cómo se sabe cuál tienes que poner? O sea, ¿en qué está basado eso? El de 0 más infinito es porque tienes La esa función gamma que propiedad. está definida de 0 a más infinito, pero realmente eso afecta Ah, vale, únicamente al ok, p. viene de ahí. ¿Vale? Vale, vale, vale. Sí. A ver, realmente no es que venga de ahí, Sí, bueno, pero pero sí viene más o menos heredado por esa idea que tenemos. Del mismo modo que la beta estamos integrando entre 0 y 1 y por ese modo también queremos que nuestras variables trabajen en ese mismo intervalo que es el 0 y 1 tiene para luego sentido, poder sí, tener sí. cosas similares y poder relacionarlo. ¿Vale? Pero vamos, más o menos. Entonces, siguiente punto que tenemos. Ahora vamos con al menos una que sí debemos conocer, que sería la normal. La normal la vamos a generalizar a como viene en el libro, porque en el libro nos pone la normal estándar. Nosotros como función de densidad vamos a tener f de x igual a 1 partido la raíz de 2pi. Ahora viene un sigma que está fuera de la raíz elevado a menos un medio de x menos mu. Todo eso elevado a sigma y todo eso, dividido entre sigma y todo eso elevado al cuadrado. Aquí no hace falta poner función indicador, porque esto está siempre definido así. No es una función a trozos. Es decir, esto es válido para todo x perteneciente a R, donde, ¿qué ocurre con estos parámetros mu y sigma? Mu puede ser el parámetro que te dé la gana, un parámetro real cualquiera. Pero sigma tiene que ser un parámetro estrictamente positivo. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Sí. Recuerda que en el caso mu igual a 0, sigma igual a 1, tenemos la distribución
normal estándar. ¿Dónde? ¿Cuánto valdría esa función de densidad? Nos quedaría 1 partido la raíz de 2pi por el e elevado a menos x cuadrado dividido entre 2. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Sí. La última que tiene nombre propio aquí, dentro de las absolutamente continuas, es lo que llamamos la distribución de Cauchy. Y esta sí va a tener, o sí vamos a poder dar una formulación explícita de su función de distribución. Porque la función de densidad es muy sencilla. Es simplemente f de x igual a 1 partido pi por 1 partido 1 más x cuadrado. Y esto sería para todo x perteneciente a R. Realmente la función de distribución, claro, cuando calculamos la f de x, ¿qué nos quedaría aquí? Si hacemos esta integral, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener? La integral de, o la primitiva de 1 entre 1 más x cuadrado es el arco tangente, ¿verdad? Sí. Arco tangente de x, o sea que sé que voy a tener un 1 partido de pi por arco tangente de x, ¿cierto? Esto también para todo x perteneciente a R. Ahora, ¿cuál es el problema? Tiene que ser una función de distribución, por eso no es tan fácil simplemente integrar, ¿no? Sino que el límite cuando cuando la x tiende a más infinito, tiene que valer 1. Cuando la x tiende a más infinito, arco tangente de más infinito, ¿cuánto vale? Pi medios, ¿verdad? Pi medios entre el pi nos quedaría un medio. Un medio no es 1. ¿Qué hacemos? No puedo multiplicar por 2 porque entonces cambiaría la función de densidad, ¿verdad? ¿Cuál es la opción más sencilla? Si estamos pensando en primitiva, diciendo es esa primitiva más una constante, entonces lo que tengo que hacer es añadir la constante de modo que constante más un medio nos dé 1. Por lo tanto, esa constante vale Un medio. un medio también, ¿verdad? Y esa sí es nuestra función de distribución completa. ¿Está ahí bien? Sí. Hemos dicho que existen otros tipos de funciones de distribución que no son ni las discretas ni las absolutamente continuas, sino que son esas continuas o singulares, ¿verdad? Entonces, no vamos a entrar en detalle en ellas, pero vamos a poner un ejemplo para que veas que esas cosas pueden pasar. Es decir, vamos a poner aquí una nota donde trabajar con funciones de distribución singulares, es decir, continuas, pero no absolutamente continuas, no es sencillo. Aunque podemos construir un ejemplo de este tipo del siguiente modo. Si hubiésemos estudiado teoría de la medida, te diría que es simplemente la misma construcción que sigue el conjunto de Cantor en teoría de la medida, para probar que es un conjunto con medida nula, ¿no? Pero mm, como no hemos estudiado teoría de la medida, vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros trabajamos con nuestra función de distribución, tendríamos que buscar
dentro de nuestro intervalo, ¿verdad? Voy a ponerlo grande. Es decir, aquí en R va a estar definida mi función de distribución a priori, ¿verdad? Sé que como mucho va a llegar a 1. Es decir, no puede pasar de este valor 1 que tenemos aquí. Y vamos a darle dos valores sencillos. En el sentido de que voy a trabajar únicamente entre 0 y 1. Ahí es donde voy a hacer mi construcción. Es decir, me voy a construir una función o medida de probabilidad, una función de distribución, de modo que del 1 en adelante valga 1, ¿verdad? Del 0 para atrás valga 0. Y la pregunta es, ¿cómo la defino entre 0 y 1? ¿De acuerdo? Entonces, para eso vamos a hacer la siguiente construcción. Vamos a dividir el intervalo en 3. Es decir, cogemos aquí el 1/3 más o menos, ¿no? Y aquí el 2/3. Y ahora vamos a quedarnos con el intervalo de en medio. Y el intervalo de en medio, que sería coger más o menos aquí. Vamos a hacer que valga un medio únicamente en el intervalo de en medio. Aquí, ¿no? Entonces, voy a coger mi función de distribución de modo que en este intervalo, en el intervalo de un medio, de 1/3 a 2/3, valga un medio, ¿verdad? Porque me lo estoy construyendo así. Ahora, vamos a hacer en los dos intervalos, trocitos que nos quedan a izquierda y a derecha, la misma construcción. Es decir, vamos a volver a dividir este intervalo en 3 y este intervalo en 3. Es decir, que ahora nos quedaría el 1 noveno, 1 noveno, 2 novenos, aquí el 8 novenos, 7 novenos, ¿verdad? Y vamos a coger el intervalo de en medio. Y si esto estaba limitado entre 0 y 1, he cogido la mitad, este está limitado entre 0 y 1 medio. Voy a coger la mitad también. Es decir, voy a coger aquí ese 1/4. Y vamos a hacer lo mismo aquí, pero limitado entre el 1 medio y el 1, es decir, 3/4, como esta especie de cuadrícula, ¿no? Y ahora vamos a coger que entre 1 noveno y 2 novenos, la función va a valer, la mitad sería 1/4, ¿verdad? Y aquí, entre 7 novenos y 8 novenos, la función vale 3/4, ¿no? Y vamos a seguir este proceso de forma iterativa. Claro, esta función ya no es sencilla. No es nada sencilla de construir, en el sentido de dar una expresión analítica, ¿verdad? ¿Qué ocurre con esto? Vamos, que se puede hacer porque tú al final dices, bueno, más o menos lo que estoy cogiendo es cada intervalo de la forma algo entre 3 elevado a n y algo entre 3 elevado a n. Ahí tengo una suma de puntos medios. Puedes sacar la formulación explícita, es decir, en este intervalo tal, vale exactamente esto. Lo que ocurre es que este es un ejemplo que se llama la función de distribución de Cantor. La distribución de Cantor, donde lo que ocurre es que es una función continua, es decir, pese a que estamos haciendo saltitos, es posible probar que todos esos saltitos al final están unidos de forma continua, ¿vale? En ese proceso límite. Pero no es absolutamente continua. No posee ninguna función de densidad asociada
que nos proporcione entonces una función de distribución absolutamente continua. El caso raro, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, claro, tú ya ves y dices, joder, para este ejemplo, mira lo que he tenido que hacer. Si tengo que trabajar con estas funciones de distribución, nos va a costar, no va a ser nada inmediato. Por eso, bueno, sabemos que están ahí y que es una familia también amplia, pero no nos interesa tanto como nos gustaría. Sin embargo, sí que juegan un papel fundamental en esa descomposición de funciones de distribución, que era ahora la última parte que nos habíamos saltado cuando habíamos estudiado que nuestra función de distribución como esa, lo diré, descomposición que teníamos ahí. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que en el teorema de descomposición de Lebesgue, lo que tenemos es la siguiente afirmación. Teorema que se llama de descomposición de Lebesgue. En este teorema, lo que nos dice es que, dada f, que vaya de R en 0, 1, función de distribución. Entonces, existen unas únicas f sub d y f sub c, que son funciones de distribución que son respectivamente discretas y, ojo, nos gustaría que fuese absolutamente continua, ¿verdad? Pero no tiene por qué ser absolutamente continua. Lo máximo que puedo decir es continua respectivamente tales que la función de distribución f de x que yo tengo la puedo descomponer como un cierto alfa por f sub d de x más 1 menos alfa por la f sub c de x, donde ese alfa es un número que puede estar perfectamente entre 0, incluyendo el 0, y 1, incluido el 1, ¿vale? Realmente de este teorema de descomposición de Lebesgue podríamos clasificar las funciones de distribución a partir del valor de alfa, porque puede decir, pues mira, una variable aleatoria discreta es aquella en la que alfa vale 1 en el teorema de descomposición de Lebesgue. Y una variable aleatoria continua o singular es aquella que vale 0 en el teorema de descomposición. Y además, tiene una función de densidad asociada, es absolutamente continua. ¿Y qué es una mixta? Una mixta es aquella en la que tenemos un alfa entre 0 y 1, pero que ni vale 0 ni vale 1. Este teorema, en el libro, realmente lo que dice al principio es, tengo mi función f sub d y lo que hace es que toda esta función que aparece aquí es lo que llama función fd. Que realmente la función de distribución es la f sub d. Claro, si la multiplico por alfa ya se me fastidia que sea una función de distribución, pero sí que es lo que se llama una función de salto. Mientras que el 1 menos c por fc es lo que llama una función continua, pero que no tiene por qué ser una función de distribución. Nosotros hemos metido ese alfa 1 menos alfa para poder distinguir cuál es la parte
de verdad de función de distribución discreta y cuál es la parte de verdad de función de distribución continua. Realmente, en la misma demostración del teorema, es una demostración constructiva que nos dice cómo se obtienen cada uno de estos términos. Es decir, nota, la demostración nos indica cómo construir dichas funciones. De hecho, lo que hacemos es que tomamos alfa, aquí, alfa se define justamente como la suma de todos los saltos de probabilidad. Es decir, la suma para n perteneciente a i de los p sub n, siendo estos p sub n los saltos de discontinuidad de la f mayúscula de x, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es construir la correspondiente función de salto, porque la función g, vamos a llamar g de x, a una función que va a ser la función auxiliar de salto. Entonces, ¿quién es esta función g de x? Simplemente es la suma para n perteneciente a i de los p sub n de x con x menor o igual que, o el x sub n menor o igual que esos x. Es decir, voy a ir sumando los sucesivos saltos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, si nos fijamos, es que cuando trabajamos y convertimos esto en una función a trozos, ¿verdad? Tú dirías, bueno, pues mira, si estoy por debajo de, vamos a poner el primer punto, ¿no? Si x es menor o igual, o si x es menor estricto que el primer salto x1, entonces vale 0. Si estoy entre el primer punto y el segundo, valdría la probabilidad p sub 1, ¿verdad? ¿Y qué ocurre cuando llego a lo mejor al que sería el último salto, ¿no? Es decir, supongamos que hay un último salto, x sub, o sea, x sub n mayúscula, por ponerle algún nombre, ¿no? Que entonces, ¿quién aparece aquí? La suma de todos los saltos, ¿verdad? Todos ¿Y los cuánto vale saltos. la suma de todos los saltos? Alfa. Alfa. Alfa no tiene por qué ser 1. Por eso, esta función auxiliar de salto no tiene por qué ser una función de distribución ella misma, ¿verdad? De hecho, ¿qué hacemos para convertirla en una función de distribución? Dividir todo entre alfa, ¿verdad? Pero justamente por eso la función de salto que aparece aquí no es otra cosa que esta g que acabamos de construir nosotros. La función de salto es entonces alfa por la función de distribución. Pero lo que hacemos nosotros no es construir primero la distribución, no, primero construimos esta función de salto completa. Y una vez que tenemos la función de salto, sabemos que ese factor que nos lo está normalizando para tener la función de distribución es ese alfa que es la suma de los saltos de discontinuidad. A partir de ahí, sacar la parte continua es trivial porque a la f le resto alfa por la d y todo eso lo divido entre el 1 menos alfa. Y ahí tenemos entonces simplemente nuestra función de distribución continua. ¿Vale? ¿Qué no quiere dividir entre el 1 menos alfa?
Entonces, lo que te quede es simplemente una función continua, pero no tiene por qué ser una función de distribución. ¿Vale? Va a verificar casi todas las propiedades en el sentido de que va a ser creciente, va a ser continua, en particular continua por la derecha, va a estar en el límite cuando la x tiende a menos infinito, se va a ir a cero, pero el problema lo voy a tener en si el límite por la derecha, efectivamente, pues en el más infinito, se me va a ir a 1. Entonces, ahí no lo vamos a tener porque vamos a tener ese factor 1 menos alfa que nos está jugando un papel distinto. Entonces, por la derecha no va a tender a 1, va a tender a 1 menos alfa. ¿Vale? Esa es la única diferencia. Pero con eso lo tenemos ya todo completo.